Bendecidos hermanos, con toda bendición, llegamos a un viernes más de gozo aquí con nuestro hermano pastor Romeo Guevara, estudiando un tema maravilloso y compartiendo con ustedes pues estos principios de la palabra que magistralmente y poderosamente hemos recibido de nuestro hermano Romeo. Bendecido hermano Romeo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí estamos, otro fin de semana más ya con, a ver qué, este fin de semana va a ser largo porque el día lunes tenemos feriado De por qué el Día de alegre. la Madre, entonces, Sí, sí, pues entonces va a sí. ser 8, 9 y 10, 3 días, por lo menos vamos a descansar un poquito. Igualmente nosotros aquí, hermano, están las celebraciones y lluvia, bastante lluvia, gracias a Dios, hermano. Ajá, aquí está lloviendo también, fíjate. Sí, Ya está también lloviendo también aquí. ya empezó a caer mayo, se están yendo los mangos, ya vienen duraznos y el cambio de temporada ya es inminente, ¿verdad? Cabal. Pues, ya dispuestos, hermano, a escuchar este mensaje, vamos a orar, no sé si me permites orar para empezar esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Pastor Romeo Guevara. Gracias por este tema, Señor, que realmente ha traído consuelo, ha traído vida, ha traído paz, Señor. Este día nos preparamos como una tierra buena, Señor, a recibir esta palabra, Señor. Gracias por el esfuerzo que el hermano hace. Gracias por su vida, por su casa, su esposa, Señor, su hijo, toda su familia, la congregación que él, Señor, pastorea, su trabajo y todas las cosas que realiza, Señor. Oímos tu palabra con atención y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez me habilitas la pantalla, Juanca. Hoy sí, gracias. Muy bien, estamos con las series del Salmo 23, donde hablamos de que a veces tenemos que aligerar el equipaje de la vida, y el Salmo 23 es un salmo que tiene que ver con nuestras luchas y la manera en que Dios puede ayudarnos, puede sacarnos adelante, puede ministrarnos en medio de nuestras necesidades y de nuestras crisis. Alguien dice, que es un paisano de ustedes, el señor Ricardo Arjona, dice que un hombre sin propósito es como una barca sin timón. Un soplo, un nadie, no es un hombre. Y eso es quizás un principio muy interesante. La vida de cada uno de nosotros siempre es conducida por algo. La mayoría de los diccionarios definen el verbo conducir como guiar, controlar, dirigir. Cuando uno conduce un auto o una orquesta o una investigación, usted está guiando, controlando y dirigiendo eso en ese momento. La pregunta de la que vamos a partir ahora tiene que ver con el término: ¿cuál fuerza conduce su vida? ¿Qué controla su vida? Puede que en este momento no lo esté conduciendo un problema, una presión, una fecha tope en su trabajo. Puede que lo esté conduciendo quizás una memoria dolorosa, un miedo espantador o una creencia inconsciente. La verdad es que hay cientos de circunstancias, valores y emociones que pueden conducir su vida. Hay diferentes cosas y un sinfín de cosas. Y he descubierto quizás más o menos algunas fuerzas comunes que controlan nuestra vida. Algunas personas son controladas por la culpa. Se pasan toda su vida huyendo de sus remordimientos, escondiendo su vergüenza. Las personas conducidas por la culpabilidad son manipuladas por sus memorias, permiten que su pasado controle su futuro y muy a menudo inconscientemente se castigan a sí mismas al sabotearse ellos mismos su propio éxito. Algunas otras personas son controladas por el resentimiento. Muchas personas son conducidas por el enojo,
La amargura, se aferran a sus heridas y nunca logran superarlas. En lugar de librarse del dolor que sienten por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus imaginaciones. Algunas personas que son conducidas por el resentimiento se cierran e internalizan su enojo, mientras que otras se inflan y explotan cuando están con otros. Ambas reacciones son nocivas e inútiles. El resentimiento, debemos entender que el resentimiento siempre nos daña, lo daña a usted más que a la persona que resiente. Mientras que el que lo ofendió probablemente olvidó la ofensa y siguió con su vida, usted continúa ardiendo en su dolor, perpetuando el pasado. Otras personas son controladas por el temor. El temor puede haber sido el resultado de una experiencia traumática, de expectaciones irrazonables, de haber crecido en un hogar de extremo control e incluso de una predisposición genética. No importa cuál haya sido la causa, las personas que son conducidas por el temor a menudo se pierden de grandes oportunidades porque sienten miedo de arriesgarse. Y en lugar de arriesgarse, siempre hacen lo seguro, evitan los riesgos y tratan de mantener el status quo. El temor es una prisión en la que usted mismo se mete, que le va a impedir llegar a ser lo que Dios tiene intenciones que usted sea. Algunos otros son controlados por el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la única meta de sus vidas. Esta fuerza que los conduce siempre a querer tener más y más es el tipo de persona que está basada en las ideas erróneas de que si el tener más lo va a hacer más feliz o más importante o más seguro. Pero estas tres ideas son falsas, hermanos y hermanas. Las posesiones solamente proveen una felicidad temporal. Y debido a que las cosas no cambian, eventualmente nos aburrimos de ellas y entonces queremos una versión mejor, mayor y más nueva. También es un mito que si tengo más seré más importante. Mi valor como persona y el valor de mis posesiones no son lo mismo. Su valor no está determinado por lo valioso que son sus posesiones. Y Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son cosas, sino son las personas. Muchas personas son controladas por la necesidad de ser aprobadas. Permiten que las expectativas de sus padres o de sus cónyuges o de sus hijos o de sus ancestros o de sus maestros o de sus amigos controlen sus vidas. Muchos adultos todavía están trabajando o están tratando, perdón, de ganarse la aprobación de padres que nunca podrán complacer. Otros se dejan conducir por la presión de sus amigos, siempre preocupados de lo que otros puedan pensar. Desgraciadamente, los que se dejan llevar por la opinión de la multitud se han perdido en ella. Existen otras fuerzas que pueden conducir su vida, pero todas lo llevan a un mismo callejón sin salida, a un potencial desperdiciado, a un estrés innecesario y a una vida insatisfecha. Ahora bien, la mejor opción es la que David establece en el Salmo 23, versículo 3, específicamente la porción: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. He aquí la mejor opción y la mejor opción para nosotros es ser controlados por Dios. Estaba leyendo que las ovejas son criaturas de hábito y esto es una debilidad que muchas veces les complica su existencia. Por ejemplo, podemos ver ahí cuando una oveja encuentra un lugar para comer el pasto, permanece ahí todos los días hasta que llegue el momento en que se acaba el pasto y hasta puede llegar a comer tierra y enfermarse debido a su mal hábito de seguir en el mismo lugar una vez que lo ha escogido. Por esta razón, el pastor tiene que estar constantemente obligando a las ovejas a moverse a otros lugares para que den respiro al pasto que ha estado comiendo por muchos días y pueda volver a crecer. Al parecer, esta práctica es la base de la ilustración que David utiliza en el Salmo 23. Hemos visto que él confortará mi alma, pero ¿por qué? Bueno, en orden de que él pueda guiarme por sendas de justicia.
Él me restaura para que Él pueda ser mi Señor, dirigirme, guiarme. Usted debe ver que el problema con muchos de nosotros es que todos estamos intentando ser restaurados, pero sin paso de la restauración a la justicia o rectitud, pronto estaremos en el mismo problema. Muchos de nosotros deseamos volver a estar bien, pero no queremos entrar en el camino de seguir a Dios. Y esa es la razón por la que regresamos al lugar de donde salimos. Pero una oveja restaurada desea ser un seguidor cercano e íntimo del pastor. Debemos ser como una oveja con el pie quebrado que solo se mantiene cerca de su pastor para que él pueda ser su Señor y le pueda dirigir de tal manera que no nos volvamos a extraviar. ¿Cuándo vamos a aprender esto? ¿Cuántas veces le vamos a fallar a Dios y deslizarnos hasta que decidamos estar cerca o quedarnos cerca? He aquí la promesa de parte de Dios de llevarnos a lugares llenos de bendiciones para nosotros. El texto que vamos a analizar en esta tarde, en esta noche, es: me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En esta, en esta, en este, en esta frase vamos a ver tres cosas importantes. En primer lugar, vamos a ver la destreza del control de Dios en nuestras vidas. El pasaje comienza con la destreza del pastor. El texto dice: me guiará. Esta expresión es muy interesante. Es diferente al término usado en el versículo anterior donde dice: junto a agua de reposo me pastoreará. Es este término, ese de pastoreará, da la idea de alimentar, de proveer. En cambio, la expresión que se usa en esta porción tiene que ver con gobernar y comandar. La diferencia entre los dos términos es que en el primero da la idea de guiar para disfrutar, pero en el segundo el término da la idea de comandar para tener dirección. La idea en el primer concepto de pastorear es que Dios está dirigiéndole exactamente dónde comer, o mejor, el pastor está dirigiéndole dónde comer a la oveja. Mientras que la frase de me guiará está hablando no donde debe comer la oveja, sino donde debe dirigirse la oveja. Y por eso el cambio del verbo en el texto original. Esto implica que Dios está comprometido a estar en movimiento junto a nosotros. Pero debemos entender una cosa: Él marca el ritmo, la dirección y el momento de moverse. Esta idea la encontramos cuando Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. En orden de seguir al pastor, debe haber primero un reconocimiento de su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Ahora, fíjense que en una montaña, por lo menos habrán varios rebaños que tienen sus corrales ahí para la noche, todos mezclados y juntos. Es fascinante el observar lo que sucede cuando en la mañana la oveja comienza su viaje diario. Primero el pastor hará su llamado e instantáneamente sus ovejas se separan a sí mismas del resto y vendrán a él, porque ellas conocen a Dios. Luego otro sonido es hecho con el mismo resultado hasta que la última de las ovejas del rebaño estén con su grupo y comienzan su viaje. No hay ningún error, ellas conocen su voz. Ahora, esto es bien importante, porque esto quiero que lo vean aquí bien, hermanos. El texto dice que ellas conocen su voz. Es muy diferente a conocer sus palabras. La voz se relaciona con la persona y las palabras se relacionan con el contenido de esas personas. Uno puede reconocer a Dios, su voz, sin palabras, y puede tener muchas palabras y no tener a Dios. La voz se relaciona con la persona y las palabras con el conocimiento. Lo que viene a entender es esto: que mi relación con Dios no tiene que ver con contenidos, sino tiene que ver con relación. Mi conocimiento de Dios no es lo vital, sino que es mi intimidad con Dios. Porque aunque no digan una sola palabra, uno puede decir: esta es voz de Dios.
porque muchas veces los contenidos no necesariamente son la voz de Dios. La voz se relaciona con la persona y las palabras con el conocimiento. Aquí le hago una pregunta. En su vida, ¿qué es lo que usted ha aprendido a escuchar? ¿Las palabras de Dios o la voz de Dios? Y esto es bien importante porque le voy a decir una cosa. Mucha gente se acerca a la Biblia para tener relación con palabra de Dios, pero nosotros no debemos acercarnos a la Biblia para tener relación con la palabra de Dios, sino que nos acercamos en la Biblia para que esa palabra nos acerque a Dios. Por eso es que usted encontrará muchas personas que saben mucha Biblia y saben mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento teológico, pero son tan fríos en su relación con Dios. ¿Saben que uno de los grandes problemas de los teólogos es precisamente eso? Los teólogos se acostumbran a oír tanto la palabra de Dios, estar metido en la palabra de Dios, dejan de escuchar la voz de Dios. Y por eso muchos teólogos comienzan a cuestionar a Dios por medio de esa palabra. Empiezan a decir la Biblia tiene errores, no, que el documento este no existe, que en el original esto, y encontramos un montón de cabezones hablando las palabras de Dios, pero no estamos entendiendo que esa palabra deberá acercarnos más a Dios. ¿Ha aprendido usted a escuchar la voz del pastor? ¿Lo oye a través de la obediencia y de la frescura con esa persona? Esta es la única forma en que el pastor podrá guiarlo. Por eso es que por lo que necesita reposar en los pastos verdes de su palabra. En segundo lugar, no solo vemos la destreza del pastor, sino vemos la certeza del pastor, la certeza de su control. Dice, me guiará por sendas de justicia. Una cosa que puede usted notar es el uso que David hace del lugar a donde seré guiado. Nota usted que dice sendas. ¿Usted observa eso? Sendas. Tuve la curiosidad de buscar cuáles serían las palabras diferentes para hablar de cuando una calle se transita. Por ejemplo, el diccionario usa la palabra vereda como un camino angosto hecho para transitar y acortar de un lugar a otro. Luego busqué lo que el diccionario dice sobre camino y oiga lo que dice, tierra pavimentada o hollada por donde se transita o una vía construida para transitar. Ahora escuche la definición de senda. Camino mucho más estrecho que la vereda, abierto generalmente por el tránsito de peatones. Ahora vea esto, es bien importante. No sé si ustedes han visto alguna vez que han salido a caminar al bosque o a algún lugar de la montaña, que ustedes van el, por el bosque y de repente miran un caminito en medio de todo el matorral, un caminito, y uno se da cuenta que ese caminito lo ha hecho la gente que ha caminado por él. Es decir, el camino se abrió por el paso de la gente, aunque no sea el camino normal. Esto es bien interesante, porque cuando Dios dice que nos va a llevar por sendas, nos dice que es el camino que Él ha abierto, que ya abrió, que ya caminó. O sea, que Dios no nos está llevando a lugares que Él no conoce, ni que Él ha experimentado. Quiere decir eso, implica bíblicamente y teológicamente, que cuando uno pasa por la senda de la muerte, Dios ya experimentó esa senda de muerte y abrió camino en eso. Y eso es una realidad, que cuando vemos el problema y la senda del problema económico, Dios ya pasó por ahí. Quiere decir que Dios nos va a guiar en medio de eso. Lo que implica aquí es que la dirección de Dios es personal, es progresiva y lenta, pero por otro lado sirve de guía a otros que quieren que Dios sea su pastor. Implica salirse de lo cómodo, de lo convencional y buscar nuevas brechas por donde Dios me llevará. Dios es rompedor de brechas y como rompedor de brechas son sus sendas en las que debemos. Retomando el texto que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, a esto es obediencia. El pastor las guía y las ovejas le siguen. ¿Sabe cuál es el problema de todos nosotros? Que la mayoría de nosotros estamos más interesados en meternos problemas
que andar en caminos de justicia o en sendas de justicia. Estamos más acostumbrados a la derrota, al fracaso, a la falta de victoria en nuestras vidas. Se nos prepara para que nosotros, si fracasamos, tengamos versículos que nos levantan la comunión. Todo es negativo. Años atrás en los Estados Unidos había un jugador de fútbol americano llamado Mike Cohen y él jugó para los Delfines de Miami. Mike Cohen estaba haciendo ya, había llegado al final de su edad para jugar, pero ahora iba a ser considerado como entrenador. Y este Mike Cohen le preguntó a otra experiencia qué tipo de jugador debía buscar él. Y el entrenador le dijo, bueno, mira, le dijo, hay un tipo de jugador que cuando lo tiran al suelo, solamente permanece ahí tirado y ya no se levanta. Y Mike dijo, ese no es el jugador que queremos, ¿verdad, entrenador? No, no lo queremos. Pero luego dijo, también Mike, hay un hombre que cuando es derribado, se pone de pie y sigue y luego lo vuelves a derribar y permanece ya derribado. Mike dijo, ese tampoco queremos como jugador en nuestro equipo. Y él dijo, no, no lo queremos, dijo el entrenador. Pero también Mike, hay un hombre que cuando es derribado se pone de pie y sigue, y es derribado y se vuelve a poner de pie y es derribado y se pone de pie. Mike le dijo, ese es el tipo de jugador que necesitamos. Y el hombre sonriendo le dijo, no, tampoco es el hombre que necesitamos. Y Mike le dijo, ¿y entonces qué hombre necesitamos? Y este le dijo, quiero que me encuentres al hombre que está derribando a todos los demás. Ese es el que necesitamos. A veces solo pensamos en arrebatarnos y esto y lo otro, pero Dios nos lleva por una senda de justicia, de rectitud, una senda buena, una senda correcta, una senda de victoria. Ahora debemos estar agradecidos de que el Señor Jesús nos restaura, que nos controla. Cuando caemos, Él nos levanta y levanta y levanta, pero no le gustaría levantarse y permanecer de pie, salir de la defensiva y pasar a la ofensiva. No le gustaría hacer varios derribamientos de su enemigo. No le gustaría renunciar a la mentalidad de baja o alguien que siempre busca ser restaurado. El problema con la mayoría de nosotros es que tenemos una mentalidad de restauración. Sí, dice, Él confortará mi alma, pero en orden de guiarme por sendas de victoria, de justicia, de rectitud. Así es que la certeza del control es que Dios nos va a llevar por varios lugares en donde Él nos va a dar la pauta para caminar y abrir. Por eso es que está diciendo que nos llevará. La palabra justicia se puede traducir como cosa buena, cosa correcta, cosa ideal. La idealidad de Dios es que nos lleva por esas sendas, que ha abierto brechas en nuestras sendas. En tercer lugar, podemos ver la riqueza del control. Dice que Él nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. El más grande seguro de vida con el cual el pastor maneja su rebaño es mantenerlas en movimiento. No puede dejar el mismo pasto al rebaño por mucho tiempo, sino que debe ser llevado de pasto en pasto. Por eso habla de sendas, en plural. Este es el secreto de un rebaño saludable y para la tierra, incluso la reputación y el nombre del pastor depende de lo efectivo en que cuida el rebaño moviéndolo de un pasto a otro pasto fresco, puesto que de otra forma la gente tiene la idea que la clase de hombre que es el pastor es por la clase de oveja que tiene. El nombre del pastor, honor, reputación, está basado en la salud y la obediencia de la oveja. Ahora nota que David dice, él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Esta riqueza del nombre de Dios y de la persona de Dios tiene varias cosas. Primero, nos habla de su misión. Esto es bien importante. No es por amor a mi nombre. Mire, no se trata de nosotros, hermanos. No se trata que nosotros seamos los que seamos. Usted entienda eso. Nosotros no valemos nada. Es por amor a su nombre, su reputación está en juego. Dios hace muchas cosas porque Él cree que al hacerlo, Él tiene una reputación de santidad. Nosotros no tenemos una reputación de santidad que gana. No para que el creyente diga, soy mejor creyente que tú. Yo no tengo ningún mérito en lo que Dios hace en ejecutar mi vida. Y a veces no nos gusta eso, porque quieras o no, nosotros
tenemos en la idea de que de alguna manera somos gente buena. Yo no sé si ustedes han visto algo. Cuando se muere un famoso o una famosa que ha sido artista, cantante, eh, qué sé yo, cualquiera de los famosos, y aparecen en los noticiarios y tal vez ha sido parte de un programa o algo, los que aparecen en el programa siempre dicen, bueno, eh, murió fulano de tal, y siempre dicen, y esperamos que él esté bien allá, y siempre levantan la mano hacia el cielo. Yo nunca he visto a alguien que diga, bueno, esperemos que le vaya bien y levante la mano para abajo, porque todos tienen la impresión de que todos nos vamos para arriba, ¿sí? Y pudo haber sido el más drogo, el más relajero, el más rockero y todo, pero allá estará él. ¿Y quién nos dice que nosotros, porque tenemos la idea de que de alguna manera somos buenos y nos vamos a ir para arriba? Y a veces hay libros que a mí me preocupan con sus títulos. Por ejemplo, han ustedes escuchado esa famosa, y predicaciones, esa famosa libro del doctor James Dobson cuando dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Se ha fijado usted en ese título? Y la pregunta que yo me he hecho es, ¿cuál gente buena? O sea, ¿cuál gente buena? Le pasan cosas malas a personas malas, porque aunque nosotros seamos redimidos por Jesucristo, siempre seguimos con la maldad en nuestras vidas. Esa es una utopía. No hay ni uno bueno, dice la Biblia. No hay tan solo uno. Significa entonces que nosotros de alguna manera creemos que es mi reputación, soy yo. Y la idea es cuando estoy pasando por algo que disminuye mi credibilidad o mi vida y me está probando, y estoy tan preocupado que la gente piense por mí, en realidad yo debería estar preocupado por lo que la gente piense de Dios en mi vida. Y por eso es tan importante. Segundo, es su reputación, es por amor a su nombre. El nombre de Dios es la esencia de su carácter y es la única razón por la que debemos vivir. El nombre y la reputación de Dios está en juego. El libro de Proverbios dice que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Debemos aprender a tener buena reputación y a responder el buen nombre de Jehová, porque eso es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que me lleva a ser recto y me mantiene recto? El Señor me restaura cuando me alejo, me dirige día a día, pero hay otra cosa. Yo tengo un deseo ardiente de traer honor a su nombre. ¿Se siente de esa forma? Ahora, nosotros nos hacemos las mismas preguntas. ¿Hacia dónde me llevas? ¿A dónde controlas mi vida? ¿Dónde está el camino? Y Él como guía nos dice, sí, quizás nos dé unas 2 pistas, pero eso es todo. Si lo hiciéramos, entenderíamos, comprenderíamos dónde estamos. No, como el viajero no conocemos la selva. Por eso en lugar de darnos una respuesta, Jesús nos dio algo mayor. ¿Saben ustedes que Jesús no dijo, yo he venido para mostrarles el camino? ¿Se fijan ustedes? Y nosotros muchas veces le decimos a Dios, muéstrame, Señor, el camino, muéstrame. Y Dios dijo, yo no vengo a mostrar camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Y qué significa eso? Cuando estamos desorientados, cuando estamos turbados y le pedimos a Dios que nos muestre el camino que debo seguir, y que Dios dice, no, hijo, pégate a mí. Si vas detrás de mí, vas a encontrar el camino. Por eso es que mucha gente quiere encontrar el camino aparte de Dios. Y Dios nunca dijo que el camino era una cosa. Dios dijo que el camino era una persona. Ahora, Jesús, en lugar de darnos una respuesta, nos da algo mucho mayor, se da a sí mismo. ¿Hace desaparecer la selva? No. ¿La vegetación es espesa? ¿Se deshace de los depredadores? No. El peligro todavía acecha. Jesús no da esperanzas cambiando la selva. Él restaura nuestra esperanza al entregarse por nosotros. Además, ha prometido estar hasta que todo haya terminado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos ese recordatorio. Todos necesitamos, porque necesitamos esperanza. ¿Quién controla su vida? Espero que sea Dios. Déjeme decirle que existen 5 grandes beneficios de vivir una vida controlada por Dios. Primero, ser controlado por Dios le da significado a su vida.
Fuimos creados para tener significado. Por eso es que lo que la gente trata de usar métodos inciertos como la astrología o psíquicos para descubrirlo. Cuando su vida tiene significado, usted puede aguantar casi cualquier cosa. Cuando no lo tiene, todo es insoportable. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene significado. Sin significado, la vida no tiene importancia ni esperanza. En segundo lugar, ser controlado por Dios simplifica la vida. Define qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Su propósito se convierte en criterio que usará para evaluar cuáles actividades son esenciales y cuáles no. Simplemente se pregunta, ¿me ayudará esta actividad a realizar uno de los propósitos de Dios para mi vida o no? Sin un propósito claro, no tiene un fundamento sobre el cual basar sus decisiones y dividir su tiempo y usar sus recursos. Tendrá la tendencia a tomar decisiones basadas en circunstancias, presiones, en su estado emocional, en sus apreciaciones y en sus concepciones básicas de la vida. Pero en realidad lo que Dios está diciendo es que ser controlado con Dios simplifica mi vida. Pero no solamente eso, sino que también ser controlado por Dios enfoca su vida. Concentra sus esfuerzos y su energía en lo importante. Se hace efectivo al ser selectivo. Es la naturaleza humana distraernos con asuntos menores. Tratamos nuestras vidas como si fuera un juego trivial. Henry David Thoreau observó que la gente vive su vida con una callada desesperación, pero hoy sería mejor decir que viven con una descarriada distracción. Muchas personas son como giroscopios, dan vueltas y vueltas a toda velocidad, pero nunca llegan a ningún lado. Sin un propósito claro, seguirá cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia o de otras cosas externas, esperando que cada cambio resuelva su confusión o que llene el vacío de su corazón. Usted piensa, tal vez esta vez será diferente, pero no resuelve su su falta de enfoque y propósito. Cuarto, ser controlado por Dios le da motivación o motiva la vida. El propósito siempre produce pasión. Nada da tanta energía como tener un propósito claro. Por otro lado, la pasión se disipa cuando uno tiene un propósito. Simplemente salirse de la cama se convierte en una tarea extraordinaria. Generalmente es el trabajo sin sentido. No es su exceso lo que nos cansa, nos consume las fuerzas y nos roba nuestro gozo. George Bernard Shaw dijo, este es el gozo de la vida, ser usado para un propósito reconocido por usted como poderoso, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de ser un egoísta pedazo de barro con padecimientos y quejas, lamentándonos por el mundo, porque el mundo no se dedica a hacerme feliz. Y finalmente, ser controlado, mi hermano, por Dios, lo prepara para la vida eterna. Muchas personas se pasan sus vidas tratando de crear un legado duradero aquí en la tierra. Quieren ser recordados cuando yo no estén aquí. Sin embargo, lo que más importará al final no será lo que otros dicen de su vida, sino lo que Dios dice. Lo que la gente falla en darse cuenta es que todo logro es eventualmente excedido, todo récord es roto, toda reputación se desvanece y todo homenaje es olvidado. Tengo un amigo que su mayor sueño fue en la universidad que estudió ganar un torneo de tenis como el mejor jugador y campeón de todo el país en el que él representaba, y lo logró cuando en ese tiempo, y le dieron todo eso y pusieron su foto y pusieron su trofeo en el Salón de la Fama de la universidad, donde él podía ser exhibido. Muchos años después, un día me llamó platicando y me dijo, ¿sabes qué pasó? La universidad tuvo que trasladarse de lugares y de edificios y tuvieron que demoler. Y una persona me llamó de la universidad diciéndome que me mandaba mi trofeo y mi fotografía, que lo habían encontrado en la basura, porque se habían cambiado de ese lugar. Solo es cuestión de tiempo, hermano, y alguien hará basura todos tus trofeos. Vivir solo para crear un legado terrenal es una meta miope. El uso más sabio de su tiempo es edificar un legado eterno. No fue puesto en la tierra para ser recordado, fue puesto aquí para prepararse para la eternidad. Un día estará frente a Dios y él hará una auditoría de su vida, un examen final antes de su vida. Así es que entonces hemos visto
la riqueza del pastor, hemos visto la destreza del pastor y la certeza del pastor. Hermanos, Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Tenga la plena confianza que su Dios va adelante abriendo brecha. Dios les bendiga. Decía, hermano, qué tremendo historia la de tu amigo, ¿verdad? Cómo puede ser todo tirado, todo lo más preciado, ¿verdad? Sin Dios no somos nada, ¿verdad? Yo tenía en lo que Así hablabas, es. tenía un conocido que jugábamos fútbol juntos. Todos éramos amateurs, pero él era experto. Incluso le decían, tenía altura, todo. Y nunca explicábamos por qué estaba jugando con nosotros cuando podía jugar con equipos de la mayor y todo. Hasta que alguien de repente nos contó la historia de que lo contrataban debido a su extraordinario talento, pero tenía mal carácter, nunca le hacía caso al entrenador, siempre seguía sus propias instrucciones, se terminaba peleando y terminaba haciendo su voluntad y finalmente pues fracasaba, ¿verdad? Porque aunque tenía un gran y extraordinario talento, ningún entrenador lo quería ya en su equipo. Y yo pienso que a veces ocurre así, ¿verdad? Cuando uno confía mucho en sí mismo y no se deja tomar esta riqueza de la guianza de Dios, ¿verdad, hermano? Y esta que me guiará por la senda de justicia, ¿verdad? Que creo que es maravilloso. Gracias, hermano. Nos hace reflexionar mucho acerca de la docilidad de la oveja y la sabiduría de Dios para hacernos guiar, ¿verdad? No sé si Amén. te agradezco mucho y gracias, hermano. Nuevamente nos gozamos y no sé si quieres orar para que podamos, Sí. como la palabra ha caído, que demos mucho fruto a través de esta enseñanza maravillosa. Padre, queremos pedirte que podamos ser dóciles a tu voz, a tu guía, que nos ayudes a seguirte a ti, que eres el camino. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas adelante abriendo brecha y nos llevas sendas de mejores lugares. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser, eh, a ser dóciles en tus manos, Señor. Oro por hermanos y hermanas que tal vez están resistiendo la mano tuya, pero tú los estás llevando a lugares que tú les quieres llevar. Oro para que no se resistan, para que puedan ser sumisos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendecidos con toda bendición. Y por favor, compartan este link con otras personas que yo sé que les va a hacer de edificación. Bendecido, hermano Romeo. Gracias por todo tu amor para la obra del Señor. Bueno, cuídense. Hasta luego.